En vídeos anteriores de esta misma serie ya hemos visto cómo memorizar números y cómo memorizar números y unir ese número al contenido de un artículo, pero no al texto literal. Quiero decir, sabemos o deberías o puedes averiguar cómo hacerlo en los vídeos anteriores, cómo hacer para aprender que tal artículo va de esto, que este va del derecho a la vida, que este va, el artículo 99 de la Constitución habla de, de la investidura del presidente del gobierno. Es decir, hemos aprendido cómo unir un número de un artículo a de qué va ese artículo. Pero a ti lo que te interesa ahora es memorizar el texto literal del artículo, porque hay preguntitas en el examen de oposición que son muy puñeteras, del tipo de pregunta, bla 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 bla, bla, la respuesta, 4 versiones del texto del artículo que sea, en el cual hacen pequeñas variaciones y te preguntan cuál es la correcta, y si tú no tienes perfectamente claro y nítido en tu mente la redacción de ese texto, pues tus posibilidades de cometer errores se multiplican estratosféricamente. Entonces te interesa mucho conocer la redacción correcta y literal del artículo. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a verlo paso a paso. Paso number 1, tienes que entender el artículo. No me cansaré de decir esto, aun a riesgo de ser pesado. Tienes que entender de lo que habla el artículo que te estás aprendiendo. Nosotros vamos a utilizar para este vídeo como ejemplo el artículo 121 de la Constitución. Podríamos usar cualquier otro, pero este es un artículo relativamente corto, completo, que nos va a servir perfectamente para poder ilustrar cómo hacerlo. Primera cosa que tenemos que hacer con el artículo 121, entenderlo. Entenderlo significa decirlo, ser capaz de decirlo con tus propias palabras. Por ejemplo, si yo tuviera que decir el artículo 121 con mis propias palabras, te diría algo así como: el artículo 121 viene a decir que si la administración de justicia, bien porque un juez mete la pata o bien porque hay un mal funcionamiento de la administración y alguien la caga por ahí y tú sales perjudicado, en ese caso tú tienes derecho a que te indemnicen con dinero según diga la ley. Esto es lo que dice el artículo con mis propias palabras, lo que demuestra que yo entiendo el artículo, y es lo primero que debes hacer. Si no eres capaz de hacer esto porque no entiendes bien el artículo, abraza a preguntas a tu profesor, profesora o a tu academia, que para eso les pagas. Y si no te resuelven bien, pues además de cambiar de academia, lo que deberías hacer es ir a ChatGPT o a Claude o a Gemini o a Llama o a la que sea de todas esas inteligencias artificiales que están saliendo, y preguntarle, dile: oye, inteligencia artificial, tengo este artículo que no lo entiendo, ¿me lo puedes decir con palabras más sencillas, como si fuera para una persona de 15 o 16 años que no tiene ni idea de lenguaje jurídico? Además, por favor, ponme un supuesto práctico ejemplificando su uso. Vale, pues te lo va a explicar todo súper bien, y si alguna parte no entiendes, pues le vuelves a preguntar. Pero ahí tienes una herramienta gratis y muy accesible y que te puede ayudar mucho en este sentido. Úsala, y cuando seas capaz de explicar el artículo tal y como yo lo he explicado, pero con tus propias palabras, entonces vamos a la redacción literal del mismo. La redacción literal del artículo 121 nos dice que los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia de un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización por parte del Estado, conforme a la ley. Lo de conforme a la ley va en muchos artículos, porque es como asegurarse de que no es la que quiera el juez o que sea, sino tiene que estar legalmente establecida. Bueno, pues esta es la redacción real del artículo y es la que tú tienes que ser capaz de decir, pero insisto, que no vas a ser capaz de hacerlo bien del todo y con seguridad con todos los artículos que te tienes que aprender si no los entiendes. Así que primero entiende. Y luego, ahora que tenemos la redacción literal, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo nos la aprendemos? Pues usando la memoria visual. En vídeos anteriores ya te expliqué, en el vídeo anterior concretamente de esta serie, ya te expliqué cómo hacer con los números para poder memorizarlos. Así que te vas a ir, si no lo has visto ya, a ese vídeo, te vas a enterar de cómo convertir un número en una palabra que yo o que tú puedas imaginar, es decir, que puedas representar visualmente en tu mente, de forma que cuando veas esa cosa, escena o lo que sea, no sepas que no estás viendo un objeto, sino una representación de un número. Si utilizas el código que te he dado en el vídeo anterior, yo te sugeriría que utilizaras para el 121 la palabra tinta. Si no
quieres usar el código y quieres ir al método más básico, necesitarías usar la palabra T, la palabra Noé y la palabra TEA, que es una antorcha, juntas, o sea, enlazándolas, pero es más complicado, es más fácil cuando tienes una sola palabra. Por eso nosotros vamos a ir al método avanzado, que es el del vídeo anterior, y vamos a convertir el 121 en la palabra tinta, que es algo que yo me puedo imaginar fácilmente en forma de un manchurrón de tinta, un bote de tinta, un escribiente que mete la pluma en la tinta, en el bote de tinta y va manchando todo el papel de tinta. La tinta es fácil de imaginar, es lo que nos va a servir para representar visualmente el número 121, para que cuando tú pienses cuál es el artículo 121, pienses cuál era la imagen donde había un manchurrón de tinta, y para que cuando veas la imagen del artículo sepas que eso que estás diciendo se corresponde con el 121, porque en esa secuencia de imágenes hay una tinta en algún formato. Bueno, pues ya sabemos que el 121 es tinta, y ahora lo que tenemos que hacer es crear una escena donde aparezcan elementos que nos recuerden a la redacción del artículo. Yo en vídeos posteriores te iré explicando cómo hacer para averiguar formas de representar mentalmente conceptos difíciles, como por ejemplo ámbito de aplicación. ¿Cómo me imagino ámbito de aplicación? Bueno, pues hay maneras, pero ya las veremos. Este artículo es un artículo bastante asequible, vamos a utilizarlo para que entiendas la mecánica del proceso. Y la mecánica es que una vez que tenemos categorizado en una imagen el número del artículo, el 121 está categorizado como tinta, vamos a ver cómo añadirle a la imagen de la tinta todo lo demás para que puedas decir al artículo. Yo te propondría que crearas en tu mente una escena como esta, en la cual un juez con un manchurrón de tinta tiene delante a un tipo accidentado. El tipo accidentado nos habla de los daños causados por error judicial. El error judicial lo vemos en la imagen representado por los ojos vendados y el juez señalando a Pamplona en vez de a la persona a la que tiene que señalar. Y los que sean consecuencia del mal funcionamiento de la Administración de Justicia, pues la Administración de Justicia está representada con esa balanza que tiene delante, que como todos sabéis la balanza es el símbolo de la justicia. Pues así tenemos que los daños causados por un error judicial o que sean consecuencia de un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, y aquí terminaría la primera parte del artículo y pasaríamos a la siguiente escena que crearíamos en nuestra mente. Una escena en la que tiene que compartir algún elemento con la anterior para permitir que tu cerebro salte de una a otra fácilmente. Tienen que compartir un elemento porque es la forma que tiene tu cerebro de conectar las neuronas y hacer todas las conexiones para ir sin esfuerzo de una imagen a la otra. Eso lo explicaré otro día en otro vídeo, pero hay que compartirlo. La siguiente imagen sería esta, que como veis comparte al tipo que tiene un brazo escayolado y al juez y al tribunal. Sería fácil pasar a la siguiente, además están en el mismo formato. Bueno, pues esta otra imagen nos habla de que el que ha recibido el daño, que el que tiene el brazo escayolado, pues tiene derecho a una indemnización del Estado, tal y como marque la ley, porque se la está dando un juez, no una persona cualquiera. Rebobinamos y lo vemos al completo. El artículo 121, y empezaríamos, el 121 es tinta. Zas, nos aparece esta imagen en la mente y decimos, el artículo 121 nos dice que los daños causados por un error judicial o que sean consecuencias de un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización por parte del Estado. Ya lo tienes, ya has aprendido el artículo. Yo te reto a que mañana o pasado o esta tarde mires a ver si me acuerdo del artículo y verás cómo te vas a acordar. Pero te acordarás pasado mañana, la semana siguiente. ¿Cómo hacer para recordarlo para siempre y no tener que estar repasándolo continuamente? Pues sencillo. Las personas humanas tenemos la maldición de la curva del olvido. Es una programación evolutivamente tenemos metida en el cerebro que dice que si tú no repasas algo 24 horas justo después de que te lo has estudiado y un poquito después, pues tu capacidad de retención de esa información disminuye drásticamente. Para que no se produzca esta pérdida de retención, lo que hay que hacer es simplemente utilizar esa información. Así que antes de 24 horas, y como esto es poquito, te diría 3 o 4 veces a lo largo del día, mientras paseas, mientras te sientas antes de poner la tele un ratito o de cenar, antes, proyecta en tu mente las imágenes y di en voz alta, esta parte es importante, en voz alta, y como señalando con un dedo las diferentes partes de la imagen que estás proyectando en tu mente. Artículo 121. Los daños causados por error judicial o los que sean consecuencia de un funcionamiento
anormal de la Administración de Justicia darán derecho a una indemnización a cargo del Estado conforme a la ley. Si haces esto antes de 24 horas varias veces y después de las 24 horas un par de veces, te puedo garantizar que en el 99% de los casos vas a retener eso semanas, si no años, porque cuando yo me aprendí la Constitución con 20 y pico años, hice un porrón de imágenes de estas y todavía me acuerdo de muchas de ellas, aunque hace 30 años, antes de empezar esta serie de vídeos, que ni las repasaba ni me había vuelto a acordar de ellas, pero las imágenes estaban ahí. Es un sistema súper poderoso, utilízalo. Y si en el proceso de ponerlo en marcha te encuentras con problemas o dudas, déjalas todas en los comentarios para que pueda responderte y aclararte las cosas. Vale, espero haberte ayudado. Espero que gracias a estas cosas estés un pasito más cerca de esa posición número 1 de tu oposición y que consigas esa plaza que tanto deseas. Y bueno, pues nos vemos la semana que viene en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, un abrazo, adiós.